Saludos cordiales. Soy Andrés Chicacuello, estudiante de la Maestría Ciencias Políticas. A continuación voy a dar un resumen del libro titulado La arquitectura del favor, clientelismo, ciudadanía y cultura política en la obra de Amparo Menéndez Carrión. El peso de lo invisible. Bienvenidos. Hoy vamos a realizar un ejercicio de disección política. Vamos a analizar la obra fundamental para entender la realidad ecuatoriana y latinoamericana. La arquitectura del favor, de Amparo Menéndez Carrión. A menudo, cuando hablamos de política, nos fijamos en las leyes, en las elecciones, en los grandes discursos de los líderes. Pero Menéndez Carrión nos propone mirar hacia abajo, hacia el suelo, donde caminamos. Ella sostiene que existe una arquitectura que sostiene la política en nuestras sociedades. No es una arquitectura de ladrillos y cemento, sino de lealtades, de favores, de necesidades insatisfechas a cambio de obediencia. La pregunta central que guía este análisis es, ¿por qué a pesar de las promesas de modernización y democracia, seguimos atrapados en una dinámica donde el acceso a lo básico depende de quién nos conoce o de quién le debemos el voto? Menéndez Carrión nos dirá que el clientelismo no es una anomalía de nuestra democracia. Es en realidad el modo en que nuestra democracia ha aprendido a sobrevivir. Acompáñeme a desarmar esta estructura, pieza por pieza. La gramática del favor. Comencemos por definir qué es esta arquitectura. Para Amparo Menéndez Carrión, el clientelismo es una gramática de la vida social. Imaginen un edificio. Los cimientos son la precariedad, la falta de empleo, la carencia de servicios, la inseguridad de la vivienda. Sobre este terreno se construye una pirámide de favores. En la base, el ciudadano, enfrentando una realidad que le obliga a lo mínimo. En el medio, el intermediario, el dirigente barrial, el puntero político. Y en la cima, el actor político, que administra los recursos. Lo que Amparo nos explica es que el favor no es un regalo. Esa es la trampa. El favor es una deuda. Cuando un político te entrega una plancha para tu techo, una plaza de trabajo o una promesa cumplida, no está ejerciendo un acto de servicio público. Está comprando algo mucho más caro, tu lealtad. La relación clientelar es asimétrica. No hay derechos, hay concesiones. El lenguaje es claro. El político se presenta como un padre o un amigo, alguien que protege. Pero, ¿qué sucede cuando la relación está basada en el favor? Que la autonomía ciudadana desaparezca. Si eres cliente, no puedes cuestionar al patrón, porque tu supervivencia depende de su benevolencia. Menéndez Carrión nos invita a ver que ese intercambio erosiona el tejido social, fragmenta la sociedad, porque nos hace competir unos con otros por las migajas del presupuesto estatal. Historia y el rol de la barriada. ¿Dónde ocurre esto? En nuestro contexto, el escenario predilecto ha sido la barriada. Amparo analiza profundamente cómo los sectores populares han sido incorporados a la política, no como sujetos con derechos, sino como masas de maniobra electoral. Desde la época de Velasco Ibarra hasta el populismo contemporáneo, el estilo ha variado, pero la estructura permanece. El sistema político ecuatoriano, nos dice la autora, ha sido experto en gestionar el conflicto en lugar de resolverlo. ¿Cómo lo hacen? Integrando los barrios, mediante la informalidad. Si un barrio no tenía agua, el Estado debería proveerla de por ley, pero en nuestra arquitectura del favor, el agua llega cuando el político visita el barrio,
seguramente, en campaña. Esto crea una dependencia perversa. El ciudadano aprende que el Estado es un ente lejano, que solo responde bajo presión política, y el político aprende que el desarrollo de un barrio es su mejor capital de campaña. Menéndez Carrión nos advierte sobre el papel del intermediario. Este personaje es fundamental. Es quien vive en el barrio, quien conoce las necesidades y quien le dice al político, te traigo 500 votos, pero necesito estas obras. Este intermediario es el filtro de la democracia. Es quien se asegura de que el mensaje del Estado nunca llegue como un derecho, sino como un favor personal del líder de turno. El cinismo cívico y el miedo. Aquí llegamos a una de las tesis más dolorosas, pero necesarias de la obra, el cinismo cívico. Cuando el ciudadano se acostumbra a que todo se consigue mediante favores, desarrolla una mirada desconfiada hacia la política. Todos son iguales, decimos. El que llega al poder se lleva su parte, pensamos. Este cinismo no es azaroso, es el resultado de una arquitectura diseñada para despolitizar. Si yo no creo en la democracia, si creo que todo es negocio, entonces dejo de exigir derechos y me concentro en asegurar mis beneficios personales. Esto es lo que Menéndez Carrión llama la fragmentación de la ciudadanía. La democracia, en teoría, nos debería unir bajo principios comunes, pero la arquitectura del favor nos divide. Cada uno defiende a su patrón porque cree que es la única forma de obtener algo. El miedo también juega un rol. ¿Qué pasa si hablo? ¿Qué pasa si es que no apoyo al candidato que me ayudó? Se crea un silencio cómplice. La autora nos desafía a romper ese silencio, a entender que la política no debe ser un asunto de favores, sino de justicia. La dignificación del individuo solo ocurre cuando dejamos de mirar al político con la rodilla en tierra y lo miramos de frente, como iguales. ¿Hacia dónde vamos? La ciudadanización. Entonces, ¿hay salida? Amparo Menéndez Carrión es una defensora de las posibilidades de una verdadera ciudadanía. Ella propone la ciudadanización de lo público. ¿Qué significa esto? Primero, significa despersonalizar el servicio público. El Estado debe proveer salud, educación y seguridad por derecho, sin que importe a quién votaste. Segundo, implica una exigencia constante de rendición de cuentas. Un ciudadano que no fiscaliza, un ciudadano que no pide transparencia, es un cliente en potencia. La ciudadanización ocurre en los espacios de debate, en la academia, en los movimientos sociales organizados que no dependen del favor del Estado. Necesitamos, dice la autora, una esfera pública donde las ideas y las necesidades colectivas pesen más que las lealtades personales. El tránsito del cliente al ciudadano es el reto más grande de nuestra democracia moderna. Es un proceso que requiere que las instituciones sean fuertes, que la ley sea ciega ante los favores y que nosotros, como sociedad, dejemos de premiar al político que gestiona favores. Y empecemos a premiar al estadista que construye instituciones. El llamado final. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión basada en el legado de Amparo Menéndez Carrión. La arquitectura del favor no se va a derribar de un día a otro, porque es una cultura que hemos alimentado por décadas. Pero el primer paso para desmantelarla es reconocerla. Cada vez que alguien te diga, yo te consigo el trámite, cada vez que un candidato te ofrezca una dádiva a cambio de tu lealtad, detente un segundo. Recuerda que ese gesto
aparentemente generoso, es un ladrillo más en el muro que nos separa de la democracia real. Debemos pasar del quién me ayuda al qué me corresponde. La democracia no es un producto terminado, es un compromiso diario. El trabajo de amparo nos deja una lección clara. El poder del favor se agota donde empieza la conciencia de nuestros derechos. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que de ahora en adelante, cada vez que miren la política, vean más allá de lo evidente y empiecen a cuestionar con ojos críticos los cimientos de la arquitectura en la que vivimos. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para dejar de ser clientes y empezar a ejercer nuestra ciudadanía? Muchas gracias.